Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class for today, Tuesday. We're going to begin the class reading the versicle. For this week, we are looking at Matthew 5:16, and the Lord said to us, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Okay, this is according to the New International Version. And the value that, well, in this case, it's not a word, it's a phrase that we're going to learn is let your light shine. Let your light shine. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Iniciamos la clase de este día con la pequeña meditación que hacemos al iniciar, ¿verdad?, cada clase. Estamos revisando este pasaje de Mateo 5:16 en la cual se nos insta a dejar brillar nuestra luz. Bueno, el día de ahora vamos a ir a Bible Hub. Bible Hub es una página web, de hecho hay una aplicación para teléfono que lleva el mismo nombre, en donde podemos encontrar muchas versiones de la Biblia. En este caso, versiones en inglés, aunque también hay en otros idiomas, ¿verdad? Pero nos interesa más que todo ver la parte del English. Estamos aquí en Matthew 5:16 y comienzan a aparecer muchas versiones. La que estamos leyendo ahorita es la New International Version. Pero, como notarán, at right, al lado derecho, hay algo que dice context. Les pone en contexto. Y es que esto viene de lo de salt and light, donde Jesús hizo la comparativa de que debemos de ser the salt of the earth, o la sal de la tierra, and the light of the world. Tomando en cuenta que cuando se refería a la luz, estaba hablando de que Él es la luz y nosotros como seguidores de Él, como followers, como cristianos, debemos reflejar esa luz. Ahora, en este sentido nos dice, este versículo 16 es una continuación de esa idea, en donde nos dice, de la misma forma, deja brillar tu luz hacia otros. Vamos a ver pequeñas diferencias esta noche entre algunas de las traducciones. Por ejemplo, vamos a ir a la New Living Translation. Piensa igual porque dice in the same way. Luego dice let your good deeds shine out. Aquí viene un primer cambio. Y es que aquí no solo dice shine como en la anterior, sino que dice shine out. Está eso como una frase verbal, porque shine out se compone del verbo shine y de la partícula out, que pues significa salir o fuera. En otras palabras, es interesante ver esta traducción o la nueva versión, esta es la nueva traducción viviente, así se llama esta, la New Living Translation, porque nos da la idea de que, bueno, yo he visto que hay ciertas lotion, ¿verdad? Algunas señoritas usan cremas que hoy traen como brillitos, ¿verdad? Y les quedan esos brillos en la piel, pero eso es superficial, eso es shine, es shining, es brillo. Tienen ese brillo, pero es superficial. Pero cuando se dice shine out, es algo que viene de adentro. Es algo que viene del bottom of my heart, de lo más profundo de mi interior y va hacia afuera. Por eso dice shine out, que estas buenas obras salgan y resplandezcan fuera de ti, dice. So, en la otra parte, that everyone will praise you, Heavenly Father. De manera que todos, la palabra praise es sinónimo de alabanza, puede ser también traducida como un elogio. Entonces podríamos decir de modo que todos alaben. Your Heavenly Father. Este no dice Father in Heaven, sino que es Heavenly Father. Ese término se traduciría como que todos alaben, de manera que todos alaben a tu Padre Celestial. Entonces, Heavenly sería cuando decimos celestial y se le aplica a Padre. Bien, luego en la English Standard, que es otra versión, dice, in the same way, let your light shine before others. Es igual que la que hemos leído anteriormente. So, that they may see your good works. Aquí viene algo interesante. Y es que en las versiones anteriores ha aparecido la palabra deeds, que es sinónimo de work, que vendría siendo como obras, ¿verdad? El trabajo que alguien hace, las obras que alguien hace o lo que uno hace en su vida diaria. Entonces, aquí nos dice que tus buenos trabajos, que tus buenas obras puedan verse. And give glory.
y le den gloria to your Father who is in heaven. A tu Padre quien está en el cielo. Esa es esta versión. Pero es interesante ver esto. Ahora, debemos de reflexionar un poco y meditar en eso. Nuestros buenos actos, nuestras buenas obras no son nada para Dios. No son nada en el sentido de que nosotros querramos justificarnos como buenas personas porque hacemos cosas buenas. Porque no hay justificación, no hay nada que nos justifique, exceptuando, ¿verdad? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y hacerle dueño y Señor de nuestras vidas. No hay duda que de lo que estaba hablando aquí Jesús, de estas buenas obras que resplandezcan, que brillen hacia otros, son aquellas que produce el Holy Spirit inside. Son las que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. A Jesús le dijeron, Señor, bueno, y él dijo, bueno, porque me dices, bueno, bueno, solo hay uno y es Dios. Si Jesús mismo, ¿verdad? Sin pecado, se consideró que no era bueno, ¿cómo nosotros vamos a considerar que nuestras buenas obras van a resplandecer? No son nuestras buenas obras, son las obras que hace el Espíritu Santo a través de nosotros cuando le damos y le cedemos el control de nuestras vidas. Bien, vamos a ver un par de versiones más, y es la Bereans y las King James. La Berean Standard dice, in the same way, let your light shine before men. Nótese que aquí ya no dice delante de otros, no dice delante de everyone, delante de todos, sino que dice men, que es el plural para hombres. O sea, esta va más con la idea, de la misma manera, deja brillar tu luz delante de los hombres, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Eso vemos que es casi igual que las versiones de la nueva versión internacional. La Berean Literal es un poco más antigua. Debo aclarar, la Berean, esta de acá, y la King James pertenecen a lo que se conoce como el Early Modern English o inglés temprano moderno. Es un inglés para ubicarnos allá en el año 1500, 1600, más o menos, después de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay a veces algunas palabras son muy parecidas al inglés contemporáneo, pero hay otras que son diferentes. La Berean tiene esta que está acá, que en la actualidad ya no se utiliza. Por eso pueden ver que todas las que hemos leído comienzan con let your light shine before men. Y esta va igual, ¿verdad? Lo único interesante es que esta usa good works, como ya lo vimos en una, y que al final cierra diciendo, they should glorify your Father in the heavens. No dice en el cielo, sino que dice en los cielos, a tu Padre en los cielos. Es plural, ¿verdad? Como se marca aquí lo de los cielos. Luego, la King James y la nueva King James, tengo que destacar, King James en español se conoce como la Biblia del Rey Jorge. Recuerden que entre los nombres de los reyes de Inglaterra, ¿verdad? Los varían cuando los traducen de inglés a español, ¿verdad? Entonces, este King James, así se llamó el rey que mandó a ordenar que se hiciese una Biblia con una traducción oficial aprobada por él. O sea, puso a traducir a, a expertos, ¿verdad? De los originales al inglés. Y él pues la revisó, ¿verdad? Y dijo, bueno, esta Biblia la apruebo, y de ahí viene lo de King James. Entre la antigua, a veces le dice antigua o la más vieja versión, ¿verdad? No hay muchas diferencias en este versículo, porque las dos comienzan con let your light so shine before men. Quizás que agrega este so, que no lo tienen las otras, ¿verdad? Pero al final de cuentas vendría siendo la misma idea. Luego dice, that they may see your good works, utiliza lo de works, and glorify your Father. Aquí es donde está el único cambio, que la más antigua usa which, como para decir que glorifiquen a tu Padre, quien is in heaven, quien está en el cielo. En cambio, en la más nueva se quitó eso y ya solo dice your Father in heaven. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos la meditación de ahora y continuamos con la clase. Con el grupo de ustedes estamos viendo la parte de los sonidos vocales.
Bueno, vamos a concentrarnos en explicar un poco acerca de este diagrama y creo que vamos a irlo acercando, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil visualizar. Bueno, vamos a ir a los que están en yellow color, que son las vocales simples. Lo que vemos acá es la escritura fonética, no se nos olvide, lo que está ahí es la escritura fonética de estas vocales. Entonces, todo este lado, ¿verdad? Todo este lado que está acá, todo este bloque de acá, ¿sí? Marcándolo así, son las simple vowels o vocales simples. Se dice que son vocales simples porque su fonema es una sola letra y se gesticula con un solo sonido o es un sonido de un solo paso, por así decirlo. Vamos a comenzar con esta que quizás sea una de las que nos cueste un poquito más y quiero ir aclarando dos cosas. Existen dos sistemas fonéticos. Existe algo que se conoce como phonetic respelling. Ya lo vamos a escribir acá. Déjenme hacer un poquito más grande la letra. Vamos a poner en red color. Existe algo que se conoce como, bueno, nosotros vamos a estudiar el IPA. ¿Verdad? El IPA es este, que este es el International. Eso lo voy a escribir hacia abajo. Lo de IPA viene de International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Este es un sistema fonético, el International Phonetic Alphabet. Es de los más reconocidos. De hecho, es el que, si nos ubicamos, esto lo inventaron allá en 1829, más o menos 1820, por ahí, pongan 1829. Fue inventado esto, no crean que es nuevo, esto es bastante antiguo y quienes lo inventaron fueron franceses, francófonos y anglosajones o anglófonos, o sea, hablantes de inglés y hablantes de francés, son los que crearon el International Phonetic Alphabet. Su propósito era unificar los sonidos de todos los idiomas vigentes en el mundo. Entonces, en ese IPA encontramos no solo sonidos del inglés, sino de todos los idiomas, en todas las posibles formas de gesticular sonidos que el ser humano tiene con su cuerpo, con la parte de su boca, su trácteo nasal, en la tráquea, las vocal cords, whatever. Y existe un segundo que se conoce como phonetic respelling. Phonetic respelling. El phonetic respelling es como una, bueno, la diferencia entre el IPA y el phonetic respelling es el uso de ciertos símbolos. Hay ciertos símbolos que nos pueden parecer un poquito raros o un poquito extraños que usa el IPA que provienen del griego y del latín. Entonces, a veces no estamos acostumbrados a esos símbolos. De hecho, son símbolos que a veces se utilizan, por ejemplo, en ciencias físicas, en matemáticas. El phonetic respelling lo que trata de hacer es usar el mismo alfabeto tradicional que ya conocemos para representar a esos símbolos. Entonces, aquí, en este que estamos viendo, no están los símbolos del IPA. Y lo vamos a ir constatando, porque vamos a usar la página de dictionary.com para ir viendo estas palabras de acuerdo al IPA. Entonces, es de tomar en cuenta esa situación. Ahora, que ya aclaramos eso, sí, vamos a centrarnos en ver estos sonidos. Vamos a ir al primero. El primero es esta A con dos puntos. No siempre se representa así. ¿Bien? Y aquí nos han puesto el ejemplo con la palabra clock, de reloj. De acuerdo a lo que estamos viendo acá, usted notará que este
es un sonido, mejor dicho, que se parece a un sonido de una A, pero de hecho no es una A, no es como A, es una mezcla realmente entre una A y una O. Y nótese que de acuerdo a la escritura de la palabra, en donde está apareciendo, miren, es precisamente en una O. De acuerdo al phonetic spelling, es como decir dos veces la A. Bien. Pero realmente es otro símbolo el que se suele utilizar. Por ejemplo, si nos vamos acá, vamos a ir aquí a dictionary.com. Y ya tenemos la palabra, ¿verdad? Que es esta. Sabemos que eso significa, es una palabra básica, ¿verdad? Es un reloj, porque normalmente se suele usar para el reloj de pared. Entonces vamos a buscarla acá y nótese que dictionary.com nos da esto, sería el phonetic spelling que tiene dictionary.com, que nos dice, bueno, mire, esto es como que usted lea una O, es como que lea una O, es como que diga clock, pero no, ahí es donde está el problema del phonetic spelling, que no es una O así pura. Cuando vamos a ver el IPA, nos aparece esto, miren, que pareciese una A. Si la viésemos ahí, diríamos, bueno, eso parece una A, pero es una A como al revés, y de hecho no es ni siquiera una A, porque para nosotros la A, ¿verdad?, debería tener esta forma así y luego bajar aquí, pero eso no tiene esa forma. Tiene la forma como de una A al revés, ¿verdad?, pero que tiene una barra de este lado. O sea, realmente ese símbolo es como que usted piense en una letra O que tiene acá una barrita de este lado. Es una letra O que tiene una barrita de este lado. Es el que se está usando acá. Entonces, este de aquí es el IPA propiamente. Ese sí es el IPA. Ahí se está utilizando los símbolos del IPA. Hay muchas formas de representar los sonidos en inglés. De hecho, hoy se han puesto de moda, he visto muchos videos en varios canales, en YouTube y en algunas redes sociales, donde comienzan a escribir y le dicen a usted, mire, pronúncielo así. Y le escriben esto así, como la que está acá. Así como esta que estamos viendo aquí, miren, así, igual que esta, así los escriben. Y bueno, yo no tengo nada en contra de eso, ¿verdad? Pero en realidad creo que lo correcto sería venir y usar esto, que es el IPA realmente. Bien. Entonces, si ustedes le prestan atención, vamos a quitar eso un momentito de acá para que nos concentremos en eso. Si ustedes le prestan atención a esa que está arriba, la que está aquí, y incluso podría traerme la del phonetic spelling, que en este caso sería esta. Bien. Todos son sistemas que lo que tratan de hacer es indicarnos el sonido que debemos efectuar para una palabra. Entonces, nótese que ahí tenemos tres diferentes, pero a ese podemos agregar uno más, que es utilizando el símbolo que está arriba. O sea que en algunos casos usted va a ver algo como lo siguiente. Va a ver siempre esto, pero aquí, en vez de estar este símbolo, va a estar la A con los dos puntos y lo va a ver así. Entonces, hay una variedad de formas en las cuales los sonidos en el inglés se pueden escribir. Algunas personas se sienten más cómodos con ciertos sistemas que con otros. Y eso ya dependerá de cada quien, ¿verdad? Cada quien va a decir, bueno, esto es más cómodo para mí. O entiendo mejor hacerlo de esta manera. Lo importante acá es que mientras estamos aprendiendo a pronunciar las palabras, debemos de ver los patrones de sonidos, porque el inglés tiene patrones de sonidos. Entonces,
entre estos patrones, aquí vamos a destacar lo siguiente. La palabra clock tiene una letra O, pero la letra O está acá en una posición en donde se encuentra en medio de consonantes. Y aparte que se encuentra en medio de consonantes, está cerquita de una letra L. Entonces, las vocales como la O, cuando están al lado de una L, siempre tienden a usar este sonido que vemos acá. El sonido clock es como hacer una A con una O. O sea, este símbolo de acá, mire, lo que le está diciendo a usted es que esto comienza como una A, pero es una O al final. Oh, oh, oh. Clock, clock. No es clock, porque si decimos clock, así como clock, clock, el problema de eso es que suena como una O. Entonces debemos de sacar primero A y después O. Oh, clock, clock. Esta es, creo yo, la que nos deja más perdidos, porque pensamos, es como decir clack, como sostener la A. Y no, no tiene nada que ver con eso. No es que se sostiene no, es oh, clock. Este es un sonido que suele aparecer en la vocal O. Ya, debemos de sacar eso. Y a veces se representa con este símbolo así para distinguir, ¿verdad? De que es una especie de A que suena como O. Es una especie de A que suena como O. Pero también estas palabras nos van a servir para ir viendo el comportamiento de ciertas consonantes. Por ejemplo, la consonante C del inglés no tiene un sonido propio. La C no tiene un sonido propio en el inglés. La C le tiene que prestar el sonido a otras consonantes para sonar ella. En algunas palabras le presta el sonido a la K, como en esta, y en otras le va a prestar el sonido a la letra S. Entonces, vea que acá, por eso está la letra K, porque esta comienza con K. Ese es el sonido para la K. Y nótese que al final tenemos una CK. En este caso, cuando vean siempre palabras que terminan con la C y la K, va a suceder que la C se pierde. Porque ya lo decimos, ¿verdad? La C no tiene un sonido propio. Entonces acá la que suena es la K. Y si la C al final, ¿verdad? Tuviese un sonido, pues chocaría con el sonido de la K. Es como sonar 2K si estamos hablando ahorita que la C toma prestado el sonido de la K. Por eso es que en la escritura del fonema no se encuentra la C. Es como que esté mute, como que no exista. Bueno, ese sería entonces el primero de los sonidos que hemos examinado. Bien, ese sería el sonido A, el sonido de una AO. AO. No existe en el español. Es una mezcla de una A y de una O, ¿verdad? Para el inglés. Bien, vamos al siguiente, que es este. Es el sonido I. Es una I, de hecho, debemos de sacar, es una I. Pero la vamos a encontrar en este ejemplo, es para un árbol, para referirnos a un árbol. Y decimos tree, tree, it's a tree. Es un árbol, tree, es I. ¿Dónde suele aparecer este sonido? Bueno, vamos a ver que por lo general aparece en palabras que tienen dos letras E. Palabras que tienen dos letras E. En algunos casos se usa así con los dos puntos. En otros casos no van a ver los dos puntos y solo van a ver esta. Y bien. Aquí quizás me voy a saltar el orden porque es necesario aclarar lo siguiente. Y ya depende, y creo que con lo que vamos a explicar es más fácil comprender por qué. Esta que está aquí, la vamos a buscar ahorita en dictionary.com. Por ejemplo, si nos vamos aquí y le ponemos free, que acabamos de ver, free, y nos aparece, y miren, el phonetic spelling es igual como está al otro lado.
aquí sí no hay mucho cambio, porque nótese que es prácticamente similar a como está aquí. Es bastante parecido. Pero veamos el IPA. Miren que en el IPA aparece solo así, como que fuera la I, porque de hecho suena a una I del español. Es la I, three, I, three. Es el mismo. Entonces, si nos quedamos con el IPA, con el International Phonetic Alphabet, pues estaríamos con esta. Y ahí estaríamos con esta pronunciación para esta palabra. Ahora, quiero que le pongamos atención a la siguiente, que es push. Push. Y ya que apareció, les voy a tener que compartir un video de un presentador muy famoso, ¿verdad? Del espectáculo, el que hizo un gran oso en una entrega de las Miss Universo, ¿verdad? Donde aparece con un niño, ¿verdad? Y que de hecho están diciendo esta palabra para referirse a un pez en inglés, pero el niño no la puede pronunciar y se entiende por qué le cuesta pronunciarla y por qué a nosotros también nos cuesta distinguir entre esos dos sonidos. La vamos a poner acá y aquí va a ser más claro que esa I no es la misma I. Son dos sonidos diferentes, muy diferentes. Son bien parecidos, pero son muy diferentes. Ya habrán notado que acá la I que está aquí, miren, se ve como mayúscula. Bien. Y ahí está la gran diferencia. En el documento que estamos revisando está considerado como que con los dos puntos es el sonido largo y sin los dos puntos es el sonido corto. Pero debemos tomar en cuenta que es más fácil distinguirlo cuando usamos esta nomenclatura de la que es como mayúscula y la que es como minúscula. Porque la que es minúscula es la que va a ser I y la que es mayúscula va a ser I. I, I. A veces suena como E. Segunda suena como E. A veces cuesta un poco distinguir entre esas dos, pero créanme que con la práctica se aprende. Por lo general, a mí me gusta explicarla de la siguiente manera. Piensen en un avión una avioneta que está por despegar. Entonces, la avioneta cuando despega y se va, es como el sonido del árbol. Es three, three. Es un sonido sostenido, es un sonido largo. Three. Como decir, hey, se fue el avión. Y allá va. Y three. ¿Qué pasa con el otro sonido? El otro sonido es como que ese avión tuvo problemas o desperfectos al despegar y hace algo como y se cae. Y, y, y. No es y, es y. Es súper corto. El otro es y este es y, y. Es un sonido más suave, un sonido mucho más corto que el otro. Entonces, para decir árbol decimos tree. Para decir pez decimos fish, fish, fish. Three, fish, three, fish. No es fish, porque si usted dice fish, está haciendo el otro sonido. Está haciendo el sonido largo. Y ese no es un sonido largo, es un sonido corto. Ahora, nótese que el sonido largo no aparece necesariamente en la vocal I del inglés o en la vocal I, como se le llama, sino que aparece en dos letras E. Ese sonido I es característico de dos letras E. En cambio, cuando la I del inglés, que se llama I en el inglés realmente, está sola, o está, se dice, la regla nos dice que está en medio de dos consonantes, se hace el sonido corto, el sonido I, 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 fish, fish. Entonces, véase la diferencia entre, por ejemplo, decir three con el sonido largo y decir three, sería un sonido corto. Three, three. La segunda no existe, de hecho. Igual para la otra. No podemos decir fish, porque eso no existe. El sonido que existe para esta palabra es fish, fish, fish. Entonces,
Estas están íntimamente relacionadas y en mi caso, yo prefiero distinguir el sonido a través del IPA, porque allí mi cerebro recuerda que el sonido I es esta, como la I nuestra, y que cuando está esta, la mayúscula, es el sonido corto. Claro, en esta nomenclatura, miren, se suele utilizar así para distinguir el que es largo y así para distinguir el que es corto. Pero si yo escribo esto en el fonema, se va a parecer mucho a esto que está acá. Entonces, hay diferentes formas de abordar los fonemas, diferentes sistemas fonéticos, pero nosotros vamos a tratar de apuntarle más a aprender el IPA. Este documento no está enfocado en IPA. Otro que vamos a ver después, sí, se enfoca en IPA. Este tiene de varios, la tiene de varios, y por eso estamos haciendo esa comparativa entre los diferentes, para que sepamos que no hay uno solo. Imagínense que este IPA viene de 1800, han habido cambios, han habido evoluciones, se han tratado de crear nuevos sistemas. Bueno, ahora sí, sigamos en el orden en el que vamos. El siguiente sonido es una A y diríamos, bueno, se parece mucho a esta. Sí, se parece mucho, nada más que esta tiene los dos puntos y esta no. Le encontramos en frases como up, pero aquí nos confunde, ¿vea? Porque pensaríamos que es una app, es como decir app, como de aplicación, es como una app de teléfono. No, no es igual. De hecho, es un sonido diferente. Si lo buscamos acá, vamos a darnos cuenta por qué es diferente. De acuerdo al IPA, esa U que usted está viendo ahí al principio, debe de sonar con este símbolo. Ese símbolo es de las matemáticas, ¿verdad? Se usa en matemáticas, se usa en otras ciencias para exponenciar, porque es el que se llama circunflejo o el circunflex. Entonces, es más fácil distinguirlo. ¿Qué nos dice el circunflejo? Porque eso es lo que quiero que usted vaya aprendiendo, a leer esos símbolos. No a leerlos de saber el nombre, sino a qué significa el símbolo, porque los símbolos los han agarrado para representar un sonido. Entonces, ese símbolo que se ve como una A, pero sin el palito, nos quiere decir que ahí vamos a comenzar sacando una A, pero al final es una U. Entonces, notarán que ya esos dos sonidos están bastante relacionados. El sonido donde mezclo una A con una O y el sonido donde mezclo una A con una U. Au, au. Esta era au y este es au, au. Y este es au y este es au. Entonces, esta palabra de arriba no es up, como solemos decir nosotros. Yo he escuchado a algunas personas, mira, ¿y a vos te gusta la película de Up? No, no es up, es up, up, up. Comenzamos con una A y luego sacamos la P. La A, la U y la P. Up. It's up. Arriba. Up. Bien, ahí tendríamos entonces ese otro. Y luego nos quedan más sonidos. Vamos ahora a un sonido especial. Este sonido es otra vez con la letra A asociada a una letra L. Yeah. Aquí la tenemos en la palabra hablar, talk, talk. Aquí está como que fueran dos letras O, vea, pero es un poco diferente, ¿verdad? Si lo vemos con el IPA nos daremos cuenta cuál es la diferencia y vamos a ponerlo por acá. Hay muchas palabras que tienen la unión, digamos, en medio o al principio de una A con una L o la A con dos letras L. Esa combinación es especial y hay que ponerle atención siempre que aparezca en palabras. De acuerdo al IPA, notarán que la L que no sonara. En algunas palabras va a sonar, en otras no. Lo importante aquí es aprender a reconocer el comportamiento de la AL o de la A a la cuando está adelante de una L, porque no está detrás, aquí está adelante. Entonces, vean que aquí yo les diría, miren, ¿qué les parece eso? Me van a decir, parece una C, teacher, parece una letra C al revés. Y yo les diría, sí, parece una C al revés. Pero fíjense que realmente no es una C al revés, es una O cortada.
es como que yo les diga, miren, aquí está la O y quitémosle un pedacito a la O. Entonces aquí le falta a la O, a esta, parece este le falta un pedacito para hacer como la O. Ese símbolo lo que nos quiere decir es que en esa letra se está haciendo un fenómeno que se conoce como glottal stop. Un glottal stop es cuando cortamos un sonido en la garganta. Aquí lo cortamos o lo detenemos. Es como que yo les diga, mire, vamos a decir pero corte la A y va a salirle algo como ah, ah, cortada. Eso sucede, pero aquí con la O. Es como que yo les diga, mire, la vocal es O, O. Corte la O, deténgala aquí. O, O, O. No suena completa. Ese fenómeno se da mucho en el idioma inglés y se llama glottal stop. Los glottal stop, ¿verdad? Con la AL nos hacen escuchar como que la A suena como una especie de O, pero no es una O pura, no es talk, así no es talk, así no es así largo, es talk, talk, to talk, hablar, talk, to talk English, talking English, talk, cortado. Bien, ahí tendríamos esa. Estas que se cortan de esa manera, ¿verdad? O esos sonidos que son así como cortados, a mí me encanta relacionarlos a una expresión que está en la Biblia. Hay un proverbio que dice que cuando te sientes a la mesa del rey, pongas cuchillo a tu garganta, y que no pruebes sus deliciosos manjares. Eso pasa precisamente con algunas vocales en el inglés. Es como que nos pongamos aquí un cuchillo y cortemos el sonido. Pero bien, ya no nos va a dar el tiempo para más, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá. Nos van a hacer falta explicar 3 más. Les deseamos un Happy Mother's Day for tomorrow and we are going to have another class on next Thursday. Nos vemos primero Dios el jueves. Goodbye, take care. Goodbye. Thank you, teacher. Bye. Bye, everybody. Goodbye, teacher. Goodbye. May God bless you.